FM 89.1, Radio Universidad. Pero decíamos que hoy es el Día Internacional para hablar de acciones contra la migraña, esta patología, esta molestia que en algunos casos paraliza la vida de muchos que la sufrimos. Y la idea de tener un día como hoy es, bueno, concientizar a la población sobre esta patología que por momentos se torna incapacitante, que afecta a muchas personas en el mundo, donde hablamos de dolores de cabeza, pero no un simple dolor de cabeza, sino de cefaleas muy fuertes y de otras cuestiones que, ¿no? Que muestran que un dolor va aumentando y que a veces llega como a un umbral muy difícil de soportar. Así que para hablar de este tema estamos ya en contacto con el doctor Gonzalo Soria, que es médico generalista, para hablar de esta cuestión. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos con Marina Durán, Andrea Landi es mi nombre, y bueno, queríamos hablar de este tema porque muchas veces tomamos esta cuestión, y yo, ¿no?, que sufro de dolores de cabeza, con una, ¿no?, o naturalizando algo que en realidad no está bueno, ¿no? Y que tiene, como cuando hablamos de migraña, tiene características específicas. ¿Que las podría explicar? Sí, exactamente. Como hiciste un muy buen resumen al principio con respecto a dos o tres cosas que son importantes tener en cuenta. Primero, que es una patología muy frecuente y obviamente que la cefalea, el dolor de cabeza, está entre los motivos de consulta más frecuentes en el mundo, digamos. No solo está relacionada a la migraña, sino como el síntoma, digamos, el dolor de cabeza. Y en algunos casos la migraña puede ser tan intensa y de tanta frecuencia que puede ser incapacitante. De hecho, depende de las estadísticas, pero hasta un 3% de las personas que sufren migraña tienen migraña de tanta intensidad que les impide hasta trabajar, digamos, y se convierte en una incapacidad. También, como dijiste, la migraña, un dolor de cabeza, digamos, pero con características bastante particulares. No todos los dolores de cabeza son migrañas, a veces tenemos también, no el error, pero sí esta cuestión de titular como migraña a cualquier dolor de cabeza. Y en realidad esto es importante diferenciarlo de otros tipos de cefalea, de otros tipos de dolores de cabeza, porque la migraña tiene un tratamiento específico. Al ser una patología en particular, tiene un mecanismo de acción, o sea, una forma por cual se produce el dolor que es diferente de otras y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta para hacer un tratamiento adecuado. Claro, Pero y a ver, ¿y cuáles serían digamos, esas características? Porque, ¿no?, en la migraña el dolor empieza como muy leve y si uno no encuentra la manera de esto de frenarlo, llega a un umbral donde el dolor es muy alto y puede uno terminar con vómitos, sin poder abrir los ojos. Exactamente. Mira, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. No quiero hacerlo muy técnico, digamos, pero básicamente la migraña siempre es un proceso crónico. Es un dolor de cabeza que, si bien tiene cierta estacionalidad, o sea, hay épocas en las cuales las crisis de dolor aparecen con más frecuencia y a veces tenemos periodos sin dolor, siempre hablamos de una patología crónica. En general es una patología que aparece después de la adolescencia y suele durar hasta la edad adulta, adulto mayor. Se aparece entre los 12, 15 años y hasta los 50, 55 años en general. Tiene características, como decís, es un dolor generalmente que empieza con una intensidad menor, que va creciendo, que dura por lo menos 4 horas y que suele acompañarse de varios síntomas que son característicos. Una son las náuseas, o sea, no solo el dolor de cabeza, las náuseas, la molestia por los ruidos y bastante característico también es la molestia por la luz intensa, que se llama fotofobia. Entonces, normalmente las personas con un ataque de migraña o con el dolor de cabeza, acompañados de estos síntomas, suelen además, buscar un lugar oscuro, tranquilo, sin ruido, porque todas estas cosas exacerban el dolor. Otra característica que tiene la migraña es que suele tener, no en todos los casos, lo que se llama aura, o sea, un síntoma previo. Hay personas que
pueden ir desde un malestar, una molestia simple, un dolor que puede parecer un dolor de muelas, por ejemplo. Algunas personas cambian el olfato, la percepción del olfato, la sensación de un gusto anormal que ya les está avisando que va a empezar el dolor de cabeza o en este caso la crisis de migraña. Sí, a mí justamente me sucede eso. Yo tengo la sensación de que voy a tener dolor de cabeza. Es esa previa que antecede al huracán, ¿no? Que me revienta. Claro, sí. Doctor, lo ideal sería no llegar al dolor, pero cuando uno está en estos episodios de tanto dolor, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Mira, hay varios puntitos importantes a mencionar. Primero, hay factores que desencadenan la migraña. A ver, yo te diría, vamos a empezar por el principio. Lo ideal sería que frente a una cefalea crónica tengamos la posibilidad de hacer una consulta para diferenciar la cefalea por migraña y ver cuál de las formas de migraña es la que estamos sufriendo, padeciendo, de la cefalea tensional. La cefalea tensional es muy parecida, tiene síntomas muy parecidos, pero se produce por contractura muscular cervical, por contractura muscular de los músculos pericraneales, que generan un tipo de cefalea también intensa y crónica, pero que es muy diferente el tratamiento. Entonces, si nosotros ya tenemos el diagnóstico de la migraña, hicimos los controles, los estudios necesarios, sabemos que en la migraña los estudios complementarios que hacemos son todos normales. O sea, no siempre es necesario estudiar al paciente con migraña. Con la clínica, el interrogatorio, el examen físico puede ser suficiente. Una vez que tenemos el diagnóstico de migraña, sabemos que hay cosas que van a disparar el dolor, ¿sí? La deshidratación, por ejemplo, determinados momentos del mes pueden generar el dolor. En el caso de las pacientes mujeres, que además es más frecuente en mujeres, los ciclos menstruales pueden hacer aparecer el dolor o anticiparles el dolor. La mala alimentación, el sueño interrumpido, por ejemplo, los estímulos visuales, sonoros, muy intensos, el celular durante muchas horas de uso de pantalla, pueden ser desencadenantes. Cuando sabemos que tenemos el aura, la migraña, en general, el tratamiento para el dolor se recomienda empezarlo en ese momento. Porque una vez que el mecanismo de la migraña se dispara, que el dolor ya está presente, las náuseas, el vómito, la fotofobia, y es más medidas de control que podemos hacer que mucho más, ¿no? Esto que les decía, un lugar oscuro, tranquilo, tratar de acostarnos, una posición relajada, evitar estímulos externos lo más posible para ver en qué medida podemos hacer que los síntomas no sean de tanta intensidad. Obviamente que hay, de acuerdo a la frecuencia de las crisis, o sea, cada cuánto nos aparecen las crisis, tratamientos del momento del dolor y también tratamientos preventivos. O sea, tenemos medicación que se puede usar para aquellas personas que tienen crisis permanentes o muy frecuentes, en los cuales usamos un tratamiento más específico. Gonzalo. Pero bueno, en ese caso, obviamente tenemos la recomendación médica individual en cada caso, que es lo mejor para hacer. Gonzalo. Lo que te decía, siempre... Sí, perdón. No, está bien. Guille, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bien. Guillermo? Acá el gran problema que tenemos, que somos los tres que estamos en el programa. No estamos bien. No estamos bien y somos los tres Bien, Gonzalo. migrañosos desde chiquititos. Entonces, Bien. imagínate que nos matamos para preguntarte cosas, ¿no? Claro, en realidad no pagamos la consulta. Claro, estamos haciendo esto. Vos sabés que Perfecto. yo, por supuesto, que esto es lo que bien marcaste vos, consultar a un neurólogo, esto yo particularmente lo he hecho. Y bueno, en realidad lo que me han dicho que era algo genético, que algo crónico y que bueno, había que llevarlo de la mejor manera posible, que siempre el dolor de cabeza se produce por la inflamación de las arterias del cerebro. ¿Es tan así siempre? O sea, más allá de los multicausales. Mira, sí, en realidad es un proceso de vasodilatación.
Nosotros, las arterias se abren y se cierran a demanda, ¿sí? A demanda de, digamos, del momento. Nosotros hay situaciones que generan que las arterias se cierren, ¿sí? Y hay momentos en los cuales se generan que las arterias se abran. Por ejemplo, en la actividad física, en general es vasodilatadora, ¿sí? Sí. Lo que pasa en la migraña, y bien esto, algunos colegas pueden estar escuchando y disentir conmigo, porque en realidad no hay mucha literatura en cuanto a que explique perfectamente cuál es el mecanismo, porque bueno, por qué algunas cosas disparan la migraña y otras no, o en algunos momentos sí y otras no. No está, digamos, como muy claro, pero sí el mecanismo en general es una vasodilatación brusca, o sea, se pierde la regulación de vasoconstricción, porque el mecanismo de producción sería una vasoconstricción intensa inicial y una vasodilatación brusca. Esa vasodilatación brusca, que no sería un proceso inflamatorio, sino una apertura brusca de las arterias, produce el dolor. La mayoría de los medicamentos que se usan para la migraña lo que buscan es volver a cerrar esas arterias, producir lo que se llama una vasoconstricción para ceder el dolor. El tema es que muchas veces cuando el mecanismo de vasodilatación ya se generó, ya se disparó, y bueno, la medicación tiene un efecto menor que cuando lo podemos hacer antes, ¿no? Por eso también la cuestión de ver si uno tiene un pródromo, tiene un aura, poder medicar antes. No con ergotamina, esto es totalmente diferente de otros mecanismos de dolor de cabeza, por eso te decía, es muy importante saber si lo que nos pasa es una migraña y no una cefalea tensional, ¿no? O otro tipo de cefalea. ¿Y el ergotaminos, el migral, es tan dañino como se dice o no es tan así? Y mira, espero que no me escuchen los productores de ergotamina. En realidad, la ergotamina tiene algunos problemas porque, como es un vasoconstrictor, puede producir vasoconstricciones no controladas. Está contraindicado en personas hipertensas, porque obviamente la vasoconstricción puede generar hipertensión. Y el problema que tiene la ergotamina usada a largo plazo es que la vasoconstricción que produce puede generar una migraña recurrente. Un acostumbramiento, o sea, ¿no? Tener migraña culpa de usar ergotamina en forma crónica. Y tiene además una dosis máxima tolerada que no debería superar los 4 comprimidos semanales en general. Hay algunos estudios que asocian el uso crónico de ergotamina con mayor riesgo de ACV, con mayor riesgo de isquemias, ¿viste? Por esta vasoconstricción, pero bueno, siempre estamos hablando de gente que lo usa en forma descontrolada o excesiva y supera los 4 comprimidos semanales, que es lo que se recomienda no superar. Claro, Gonzalo, y en resumen, a ver, esto se trata pero no se cura. Se trata pero no se cura. De todas maneras, podríamos hablar un rato largo a qué referimos con el criterio de curación, que es algo que sea realmente curable. En realidad, cuando hablamos siempre de patologías crónicas, tratamos de hacer un enfoque desde lo preventivo, principalmente. Hay hábitos y hay cuestiones que nos favorecen en un montón de cuestiones, no solo en la migraña, con respecto a la alimentación, la actividad física, el consumo adecuado de agua, el consumo adecuado el descanso adecuado. Una cosa que no mencioné y no comprometo en esto a la mesa, la cuestión de la importancia del estrés en el mecanismo de acción. Digamos, el estrés es vasoconstrictor y es una de las principales causas por las cuales se dispara la migraña también. Entonces, el mundo que vive, ¿no?, en las grandes ciudades está con dolor de cabeza, entonces, ¿no? Digo, la vida en las grandes ciudades es como tensionante. Y lo que te decía, la cuestión de la migraña, diferenciarla claramente de la cefalea tensional. Nosotros vemos pacientes indicados con migrales, con antimigrañosos, con ergotamina, y que en realidad lo que tienen es una cefalea tensional que lo resuelven con un mejor descanso, una actividad física programada, o a veces con biorelajantes y no con drogas vasoconstrictoras. Por eso, digo, no necesariamente es la consulta neurológica especializada, sino a veces
el control con el médico de cabecera, con el médico clínico, para ver también otra cosa que hay que tener en cuenta. Hay medicamentos que producen migraña, que empeoran la migraña. Entonces, saber también adecuar la medicación crónica a drogas que si yo tengo antecedentes de migraña no puedo usar, ¿no? O sea, verlo de una manera más integral, no enfocarlo solo al síntoma y la pastilla. Digo, esto me parece que en estos cuadros crónicos es muy importante, y no pensarlo como una patología en términos de curable o no curable, porque Claro. es algo que ronda lo metafísico, digamos, lo curable o no curable. Está muy bien. En términos de cuidados es mucho más amplio, y hoy con mucho mejor resultado pensarlo en términos de cuidado, ¿no? Claro, bueno, ya por eso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, cuando habla de salud, no habla de falta de enfermedad, sino de cómo ampliamos nuestro bienestar, ¿no? No, seguro, claramente. Doctor Gonzalo Coria, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad, ha sido clarísimo y está muy bueno poder tener estos días para reflexionar sobre estos temas y, bueno, no naturalizar algo que a lo mejor a muchos nos pasa y hacer la consulta como corresponde. Un gusto y, bueno, a disposición para lo que les pueda ser útil. Muchísimas gracias. Por favor. Hablábamos con el doctor Gonzalo Soria, que es médico generalista, sobre la migraña, y quedamos ahí recalculando, y a mí por eso me gusta, ¿viste? Estas tardes donde podemos hablar de estos temas, y bueno, ver que cuando pasan estas cositas, consulte a su médico. Obvio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.